Bueno, ¿se oye ahí? La idea de este panel ha sido del organizador, de Leandro Toll, es tratar de convocar especialistas que puedan, digamos, responder, formular preguntas acerca de no solamente del libro y del trabajo del licenciado Pons, sino además sobre el problema concreto, que reitero es un problema muy serio, muy grave. En la Argentina tal vez lo vemos como una cuestión, digamos, anecdótica, pero en España es verdaderamente una situación grave. Y entonces hemos convocado al doctor Saltor, que es doctor en Derecho, al licenciado Robinson, que es licenciado en Economía, y bueno, y yo voy a, digamos, hacer la parte histórica porque es la que me corresponde por mi profesión. Vamos a empezar al revés en este caso, no va a tener la palabra primero la dama, se la voy a pasar a los caballeros. En primer término, el doctor Saltor. Bueno, gracias Patricia, gracias a Leandro por la invitación y por supuesto desearle éxito en el nacimiento de esta nueva institución. Por supuesto, brillante la exposición del licenciado Albert Pont. A pesar de, bueno, de ser descendiente de catalanes de un pequeño pueblo de los Pirineos, de Ribes del Freser, un poco lo que hemos conversado es que me toca el rol de abogado del diablo un poco en este panel y plantear una pregunta que a pesar de la solvencia, de la rigurosidad, como bien dijo Patricia, de la vehemencia con la cual el licenciado plantea la cuestión de la independencia de Cataluña en su libro, me surge la pregunta de plantear por qué no se piensa primero en un nuevo proceso constituyente en España. Desde luego que corrobora lo que muchos piensan en España y muchos pensamos desde fuera de España, que la transición democrática española ha fracasado, que todos los últimos tiempos demuestran todas las cuestiones que está planteando el licenciado en su libro, pero bueno, desarticular, o yo hasta diría descuartizar España, porque la independencia de Cataluña desde luego que va a llevar a la independencia de otros pueblos de España. Inmediatamente surgirá la independencia vasca, o la canaria, o la galega, en fin. Entonces, en un mundo en donde las fortalezas políticas se articulan en bloques, pensar un proceso al revés, es decir, un nuevo proceso constituyente en donde España se transforme en una federación realmente que no incluya solo a España, como bien lo relató el licenciado, que incluya incluso a Portugal. Una federación ibérica que además incluya sus relaciones políticas, sus relaciones culturales, sus grandes nexos con todo Iberoamérica. Una federación ibérica que tenga conexiones con todos los pueblos de Iberoamérica, incluso Brasil, por supuesto, sería una gran potencia en el mundo. Por eso hay un poco la pregunta. Yo sé que 300 años o 3 siglos de dominación, de conquista, de agravios, hacen a veces difícil poder hacer esta mirada. Pero probablemente los que estamos afuera de España, probablemente los que podemos mirar el bosque desde un poco más lejos, creo que nos corresponde, a pesar de nuestros lazos catalanes y a pesar del cariño que le tenemos a Cataluña, preguntarle si no estamos a tiempo todavía para hacer esa mirada y para tratar de llevar adelante ese proceso. Muchas gracias.
Bueno, aquí hay varias cuestiones dentro de una misma. ¿Estamos a tiempo? No, no estamos a tiempo. Si creemos que eso es posible, si creemos que es posible reconducir la unidad de España y crear un nuevo ordenamiento constitucional, es que tal vez no hemos entendido los últimos 3 siglos de historia. Es decir, Cataluña siempre ha liderado los movimientos pacíficos, los movimientos democráticos para crear nuevas constituciones. El último fue precisamente a principios de los años 2000, desde Cataluña se generó la voluntad de reformar la Constitución regional de Cataluña para dotar a Cataluña de más competencias, y eso era una fórmula, era un mecanismo para reformar toda la Constitución española, porque automáticamente el resto de comunidades hubiesen querido las mismas competencias que Cataluña, ¿de acuerdo? Sin embargo, tenía una visión más federalizante de lo que es España, y hubiese permitido, y si hubiésemos llegado a un acuerdo en ese momento, en el año 2006, 2010 aproximadamente, ese acuerdo hubiese permitido la continuidad de España durante un par de generaciones más. Sin embargo, desde el Gobierno de Madrid se impulsó el no, se cerró la puerta a cualquier tipo de reforma constitucional encubierta. Y además se hizo de forma muy grosera y muy perniciosa para Cataluña, porque de esa reforma constitucional de la región catalana el Tribunal Constitucional suprimió una serie de artículos que, sin embargo, fueron aprobados en las constituciones de otras comunidades autónomas, con lo cual veías que era imposible, ¿no? Y ese precisamente fue el detonante de la primera manifestación convocada por el presidente de la Generalitat, José Montilla, que no es de origen catalán. Es decir, Cataluña tiene una sociedad que permite el ascenso social, incluso de aquellos que no son de origen catalán, cosa que la sociedad española, la sociedad castellana no permite eso. Pues el presidente Montilla, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, convocó una manifestación en la que hubo 1,5 millones aproximadamente de ciudadanos de Cataluña por las calles de Barcelona, que no gritaban autonomía, gritaban independencia. Es decir, fueron convocados para defender el autogobierno y, sin embargo, los gritos fueron de independencia. Ese fue el detonante del actual proceso. Lo que quiero decir es que la mentalidad castellana es incompatible con la convivencia con otros pueblos. Por favor, si son los que echaron al mar a los musulmanes, a los judíos, es decir, es que España, cada vez que provocaba una crisis económica, obligaba a la expulsión de los judíos y de los musulmanes, y la corona se apropiaba de todos sus bienes, de las tierras, de las casas, de los talleres, de todos sus bienes muebles. Y aun cuando las caravanas de musulmanes llegaban al puerto de Valencia, al puerto de Cartagena, etc., eran obligados a abandonar sus bienes muebles, todo lo que llevaban encima de los carros. Lo único que pudieron llevarse a África fue una llave de su casa, pensando que tal vez algún día podrían regresar. Castilla es eso. Castilla les expulsó a ustedes, a sus antepasados, como nos ha expulsado ahora a nosotros. Pero nosotros nos vamos con nuestra tierra. Bueno, la verdad un gusto estar acá en esta noche. Muchas gracias por la invitación. La verdad es un gusto estar en este debate, en esta ilustración que estamos teniendo a cargo del licenciado Pont. Mi pregunta, licenciado, va por el lado económico, la fase económica que se va dilucidando en todo este proceso. Y bueno, España ha sido un país que ha sido eje, diríamos, epicentro de la crisis, de una de las crisis internacionales más importantes de los últimos tiempos. Este proceso de crisis lleva, por supuesto, desde su punto de vista, me gustaría saber, en todo caso, desligarse de los problemas que tiene en estos momentos España
Y desde otra pregunta relacionada tiene que ver con cuáles serían, desde su punto de vista, las consecuencias para Cataluña, en todo caso, positivas y negativas de este proceso independentista, ¿no? Muy bien. En los años 90, en la época de expansión económica, el gobierno español gastaba desmesuradamente. Construía infraestructuras, construía ferrocarriles, trenes de alta velocidad, construía aeropuertos sin ningún sentido práctico. España es el país de Europa con más aeropuertos. España es el segundo país del mundo con más líneas de alta velocidad. Y el 54% de los tramos de líneas de ferrocarril de alta velocidad solo llevan un pasajero al día. Que si ustedes van a mirar seguramente estará en el vagón restaurante, porque claro, el pobre si está solo en todo el tren, ¿verdad? Por lo menos que le den de tomar algo, ¿me explico? Es decir, España ha clausurado líneas de ferrocarril de alta velocidad que han costado 8.000 millones de euros 5 meses después de su inauguración. ¿Por qué pasa? Que desde Cataluña se advertía a España de que esa fórmula no era la apropiada, que con eso se estaban comprando votos, pero sobre todo con eso lo que se estaba haciendo era dar de comer a una oligarquía de 8, 10, 14 empresas, grandes empresas, que se dedican precisamente a la construcción de infraestructuras, a la construcción de grandes servicios. Es decir, que de algún modo hay una relación causa-efecto entre los beneficios de una veintena de empresas y la deuda pública del Estado español. En derecho internacional hay un concepto que es el de la deuda ominosa. La deuda ominosa es aquella deuda contraída por una autoridad pública en beneficio no de todos los ciudadanos, sino en beneficio de unos particulares. Cuando eso sucede, en este caso Cataluña podría declarar parte de la deuda del Estado español, no toda, parte de la deuda del Estado español como deuda ominosa. Es que les advertimos, no nos hicieron caso, no tomamos partido en las decisiones y además eso ha beneficiado a una veintena de empresas. España, el gobierno español, el Estado español tiene una deuda pública de 1.400.000 millones de euros. Pero es que la deuda privada es 3,5 veces más que la del Estado. Y el 95% de la deuda de las empresas, de todas las empresas de la economía española, está en manos de 29 empresas con sede en Madrid. Es de esta gente de la que nos queremos independizar. Nosotros no nos queremos independizar del español medio. Ojalá el español medio acoja en su seno nuestra visión de España y quiera él también independizarse de esos mismos de los que nos queremos independizar nosotros. Por eso entendemos que la independencia de Cataluña va a ser un detonante para un cambio radical en la estructura social de España. España se verá obligada a refundarse. Y eso se mire como se mire, es positivo y es bueno. Tal vez perderán el País Vasco y Navarra, tal vez perderán alguna otra comunidad autónoma, pero lo que quede va a tener que refundarse. La independencia de Cataluña no es fruto de una rivalidad entre territorios, entre identidades, entre comunidades lingüísticas. La independencia de Cataluña es una revolución social. Estamos liderando la revolución de las clases medias que España nunca vivió ni en el siglo XVIII, ni en el siglo XIX, ni en el siglo XX. Es fundamentalmente eso. Es la revolución de las clases medias, de unas clases medias que se han visto hipotecadas por un sistema financiero que está recibiendo todas las ayudas de la Unión Europea, cuando las clases medias se ven expulsadas del sistema. Cuando nosotros, el Círculo Catalán de Negocios, que es una institución, una asociación de empresarios que presido desde este septiembre pasado, cuando esta institución se creó en el año 2008, en Cataluña había 1.400.000 personas que vivían por debajo del límite de la pobreza. Probablemente
el límite de la pobreza en España es distinto al del límite de la pobreza en Argentina, pero vivían por debajo del límite de la pobreza. Hoy, 6 años después, son 2.800.000 personas. Y nosotros, los empresarios, la clase media, consideramos que el empresario tiene una responsabilidad social. Y nuestros excedentes no los podemos dedicar a nuestra población a garantizar el estado del bienestar simplemente porque están administrados por Madrid y ellos los derivan a otras comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque Cataluña, el dinero que ha salido de Cataluña, las transferencias de rentas que han salido de Cataluña para el resto de España, no han servido para el desarrollo económico de otras regiones que partían de situaciones de desigualdad. Ojalá hubiese servido para eso. Ha servido para que economías feudales con sistemas sociales de carácter feudal se puedan perpetuar. Han servido para pagar la paz social en Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha. Los jornaleros, hasta los años 30, quemaban los cortijos de los señoritos y hoy no lo hacen. ¿Por qué? Porque los señoritos que gobiernan España sacan el dinero a la burguesía catalana para dárselo a su propia población, pero ellos están excluidos de los mismos impuestos que nosotros. En el año 2007, un asociado, un conocido mío, falleció y en el año 2008 sus descendientes tuvieron que pagar el impuesto de herencia y tuvieron que pagar 800.000 euros, 820.000 euros de impuesto de herencia. Porque era una familia de clase media, con unos pocos ahorros, con unos cuantos, con un poco de patrimonio, no excesivo, pero algo tenían. La misma familia, con la misma renta, con el mismo patrimonio, con residencia en Madrid, hubiese tenido que pagar 3.847 euros con 20 centavos. ¿Me explico? No estamos hablando de insolidaridad, estamos hablando de expolio, estamos hablando de colonialismo. ¿Me explico? Gracias. Bien, voy a formular una pregunta yo y después, por supuesto, están abiertos al público. Si alguien quiere, nos pide el micrófono y pueden preguntarle al licenciado Pont. Las mías son dos. La primera es histórica. Este proceso, digamos, de la conquista castellana y la asimilación de comunidades y de territorios dentro de la península ibérica y la imposición, por supuesto, a través de una fuerza política, una fuerza militar, la imposición de una lengua, de una cultura, no se ha hecho solo en España. Otros países europeos lo han hecho, lo ha hecho Francia, lo ha hecho Inglaterra. Todos, probablemente todos. Es decir, el mecanismo, el procedimiento ha sido el mismo. ¿Por qué en otros países ha sido exitoso o al menos no ha sido un fracaso y en España sí? Y si el fracaso ha sido desde el origen, es decir, si el problema viene desde Isabel y Fernando, digamos, o si se sitúa más bien en el mundo contemporáneo. Y la segunda... ¿Vamos a resolver esta primero? Bien, perfecto. Es que tengo dos neuronas y a veces entre ellas no se llevan muy bien, ¿eh? Por lo tanto vamos... No sé si se verá muy bien. Esto es un mapa histórico de España, de la península ibérica. Es decir, el nombre de España significa, en su origen, península ibérica. No era el nombre de un estado. Cuando nos dicen España tiene 3.000 años, claro, y más, la península, es decir, la península ibérica tiene el tiempo que ustedes quieran, pero es como decir Siberia, es como decir Iberoamérica. No había una unidad política. Tras la caída del Imperio Romano y de los imperios visigodos, ya en la Edad Media, toda la península ibérica, es decir, toda España, fue conquistada por pueblos musulmanes, por árabes, y dependían del califato de Damasco, actualmente en Siria, es decir, en la otra punta del Mediterráneo, ¿de acuerdo? Y en las montañas del norte, en Galicia, en Asturias, en Cantabria, en el País Vasco, en el Pirineo, existieron durante varios siglos condados o reinos, grupúsculos de pueblos cristianos, ¿de acuerdo? Estos pueblos, a poco se fueron uniendo
es decir, los monarcas de estos pueblos poco a poco fueron concentrando títulos reales, hasta el punto que en la actualidad España no es nada más que la concentración de títulos reales en una misma persona. ¿Cómo pueden decir que todos los pueblos y ciudadanos que surgen de una concentración de títulos reales son una nación? Es que es absurdo, es un estado artificial. ¿Me explico? Lo que quería decir es que estos pueblos se fueron uniendo poco a poco para ganar terreno progresivamente en la Reconquista, que duró 8 siglos. Hasta 1492 no se conquistó el Reino de Granada, con los Reyes Católicos el mismo año del descubrimiento oficial de América. Lo que aquí ya surge, en la avanzadilla de los cristianos, ya surgía las dos visiones de España. ¿Por qué? Porque aquí eran ganaderos transhumantes, no tenían apego al territorio, y aquí eran agricultores sedentarios. De tal manera que cada valle se organizaba a sí mismo y uno no se inmiscuía en los asuntos del valle de al lado. Entonces eso genera una forma de organización política. La economía genera una forma de organización política. A medida que Castilla iba avanzando, Castilla conquistaba territorios y suprimía las instituciones y el ordenamiento jurídico de los territorios que conquistaba y colocaba en la élite de esos nuevos territorios su propia élite, su propia nobleza. De ahí vienen buena parte de los latifundios que existen en España, que están controlados por apenas unas pocas familias. Y eso genera que toda la población que no es propietaria de un trocito de tierra que les permita sobrevivir, se vean obligados a emigrar. La visión que había en los condados catalanes del Pirineo, que progresivamente se fueron juntando también por el mismo sistema, era completamente distinta. En Cataluña y en Aragón lo que se hacía era conquistar territorios, como por ejemplo el Reino de Valencia o las Baleares, también Sicilia, Córcega, todo el sur de Italia, incluso Grecia, el condado de Neopatria y anteriormente buena parte del sur de Francia formaba parte también de esa misma entidad política y cultural. Pero con una particularidad, y es que una vez conquistado se les hacía saber: ustedes a partir de ahora dependen del rey, del monarca, pero ustedes pueden continuar gobernándose como han hecho toda la vida, con sus leyes, con sus instituciones, con sus costumbres. Esa es la diferencia entre el castellano, entre el español de matriz castellana y el español de matriz, llamemos, catalano-aragonesa, para no excluir a nadie. Claro, son dos visiones completamente opuestas, no pueden convivir en un mismo estado. Yo entiendo que no estoy respondiendo, pero ahora le respondo, pero era necesario plantear esta situación. Este es un mapa de España, es decir, de la península ibérica. En el siglo XV estaba Portugal, es decir, en el siglo XV-XVI, cuando ya se había finalizado toda la Reconquista. Estaba Portugal, estaba Castilla y estaba la corona catalano-aragonesa, con todas sus posesiones. Fíjense que aquí hay una frontera, porque es que hasta 1716, cuando Felipe V firmó el decreto de Nueva Planta en Cataluña, existían los regímenes de extranjería. Esto era una entidad con su propia personalidad jurídica y esto era otra. Sí, compartían un monarca, pero del mismo modo que hoy Canadá, Australia comparten un mismo jefe de Estado con el Reino Unido, pero tenían su propia personalidad jurídica. Y los castellanos eran extranjeros en Cataluña y los catalanes eran extranjeros en Castilla. Felipe V, en 1716, suprime el régimen de extranjería, que era una cosa muy moderna, era una cosa muy racional, pero lo hizo de la siguiente manera. Suspendió el régimen de extranjería en Cataluña con respecto a los castellanos, pero no suspendió el régimen de extranjería en Castilla con respecto a los catalanes. Por lo tanto, y esto ha llegado a venir hasta nuestros días. Esto que tenemos aquí tal vez no se verá muy bien, pero esto que tenemos aquí es un mapa de España.
que refleja el origen de los diplomáticos españoles con rango de embajador, según su origen por comunidades autónomas. Y lo que nos demuestra este mapa es que los territorios que forman parte del origen histórico de la Corona de Castilla están sobrerepresentados en las instituciones de gobierno del Estado español. Y ese es el origen del fracaso. Cosa que no sucedió en Francia. En Francia también hay vascos, también hay navarros y también hay catalanes, además de otros. Pero eran franceses por encima de todo. Y un catalán de Francia puede ser presidente de la República de Francia como lo será el próximo. Señor Valls. Señor Valls, ministro actualmente de Interior de Francia. Pero en España, un catalán no podía ser presidente, jefe del Ejecutivo, como sí lo fue el general Prim, que era catalán, pero le pegaron un tiro. ¿Me explico? Es decir, cuando uno ve que Cataluña, a pesar de ser un territorio cristiano en el origen y que está en el origen histórico de España, es tratada como los territorios conquistados a los musulmanes. Y repito, y digo que Cataluña ha sido maltratada, pero no es el único pueblo maltratado por el Estado español. Hay muchos otros pueblos que han sido mucho más maltratados que nosotros. Nosotros tenemos la cuestión lingüística. Pero quiero decir, ¿por qué en Francia ha funcionado esa homogeneización y en España no? Porque es evidente que España no nos considera españoles. Cuando yo hice oposiciones para la carrera diplomática, me encontré delante del tribunal, un tribunal formado por embajadores, secretarios de Estado, abogados de Estado, técnicos superiores de la administración, y en cierta ocasión el presidente, en la entrevista personal, me preguntó: ¿considera usted que el hecho de ser catalán es compatible con el hecho de representar a España en sus relaciones internacionales? Aquel señor tenía razón, no lo es. No es compatible porque es que no lo somos. Y yo me pasé 4 años pensando que, el examen dura 6 meses, empieza en junio y termina en diciembre, porque hay muchos exámenes dentro de un mismo proceso. Y yo pensaba erróneamente que cuantas más preguntas bien contestadas, mejor, ¿verdad? Más posibilidades de aprobar. Pues no. Pues no. Tardé 4 años en darme cuenta de que hay preguntas que, si se responden bien contestadas, no solo suspendes la pregunta y el examen, es que no te quieren volver a ver nunca más por ahí. Porque hay preguntas que están puestas para que uno se identifique, para que uno identifique cuál es su idiosincrasia. Y estás muerto, ¿eh? Estás muerto. Al final sí he respondido, ¿eh? La pregunta, sí, dando un poco de vuelta, sí, pasando por Galicia y Asturias, perfecto, pero al final hemos respondido la pregunta. Yo noto el optimismo y el entusiasmo de la proyección de los catalanes hacia su nuevo Estado. Pido sinceridad, ¿existe alguna posibilidad de que ese nuevo Estado no, digamos, se realice o no pueda desarrollarse en el futuro? ¿Existe algún riesgo? Y estoy pensando concretamente, más allá del Tratado de Lisboa, en la Comunidad Europea, si verdaderamente ustedes evalúan las posibilidades, digamos, de, no digo un fracaso, pero sí de dificultades severas. Bien. Dificultades las habrá, por supuesto, pero es que la decisión ya está tomada, y eso quiere decir que hemos asumido riesgos. Los empresarios, los catalanes, somos empresarios. Aunque trabajemos para otro, la mentalidad es de empresario. Por eso decía, el hecho de ser catalán no tiene poco que ver con la lengua, es una actitud ante la vida. Y cuando hemos tomado una decisión es porque hemos asumido riesgos. Si España está negando a cualquier acercamiento, cualquier negociación, es porque España teme asumir riesgos. Porque no tienen esa mentalidad. Riesgos los va a haber, y los va a haber, por ejemplo, este mes de octubre, cuando el presidente Mas firme el decreto de convocatoria de la consulta popular, para ver si la población está a favor o en contra, porque queremos saberlo, es decir, y si está en contra, pues bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Pero es que incluso eso el Estado español lo niega. Riesgos los va a haber.
vamos a tener que asumirlos. Pero no vienen por parte de la Unión Europea. Vamos a ver, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, ya en los años 50, trató de regular todo aquello que hacía referencia a la sucesión de estados, es decir, qué sucedía con la personalidad jurídica del estado predecesor, qué pasaba con la nacionalidad, qué pasaba con los bienes del estado, es decir, la transmisión de los bienes de estado, de las deudas, etc. Y también de los tratados internacionales, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a analizar este punto, ¿no? La transmisión de los tratados internacionales. Para ello vamos a distinguir en tres categorías de tratados. Los tratados bilaterales. Los tratados bilaterales son los tratados firmados por el Estado español con otro Estado. Bien, pues estos tratados, el Estado catalán, el Estado sucesor, no tiene obligación de firmarlos y de obligarse por ellos. ¿De acuerdo? Pero, ¿por qué? Porque responde a una relación personalísima entre dos entidades jurídicas, el Estado español y otro, y aquí el catalán es una tercera cosa. No tiene obligación de. ¿De acuerdo? Pero el tercer Estado tampoco tiene obligación de reconocer la independencia de Cataluña, porque la independencia es un acto político y depende de la voluntad de cada país. ¿De acuerdo? Lo que sucede es que uno de los mecanismos por lo que los estados se reconocen su soberanía es precisamente la firma de tratados bilaterales. La consecuencia de la firma de un tratado bilateral es que las partes se reconocen su personalidad jurídica y su soberanía, cosa que no sucede con los tratados multilaterales. Es decir, firmar un tratado bilateral es como abrir una embajada en el país con el que estás manteniendo las relaciones. ¿De acuerdo? Tiene esa misma consecuencia. Ahora imagínense el Vaticano. El Vaticano tiene un concordato con España. Nosotros, Cataluña, no tenemos obligación de asumir ese concordato y el Vaticano no tiene obligación de reconocernos. Estupendo. Pero resulta que ese concordato genera derechos y obligaciones para ambas partes. Unos derechos para la Iglesia Católica que les exime de pagar impuestos de bienes muebles, impuestos hasta hace poco incluso del IVA o impuestos sobre actividades económicas. Claro, Cataluña no tiene la obligación de continuar con ese concordato. Pero necesitamos que el Vaticano nos reconozca. Y el Vaticano necesitará que continuemos aplicando ese concordato. ¿Dónde está el problema? ¿Usted ve algún problema por alguna parte? Yo no lo veo. ¿Sabe cómo se transmiten los tratados bilaterales? Que España tiene más de 14.000. Pues es tan sencillo como emitir una nota disculpen, una declaración verbal. Es decir, vía telefónica. Llamas al Vaticano, oiga, que se ponga el ministro de Asuntos Exteriores. Mire, que nosotros nos hemos independizado, que ustedes tienen este tratado, ¿qué hacemos? No, ¿sabe qué? Vamos a continuar igual. Y ya está. Y ya está. Es más, vía nota verbal, a menos que del ejercicio de las partes se desprenda la voluntad de querer continuar aplicando ese tratado. Si no se dice nada y Cataluña no le hace pagar impuestos al Vaticano y el Vaticano no dice nada, ese tratado es de aplicación a Cataluña con la consecuencia, con el consecuente reconocimiento internacional. Nos van a reconocer todos los países del mundo. Todos. Claro, claro. Luego tienes otra categoría de tratados que son los multilaterales. Y estos, la transmisión es escrita. El nuevo Estado tiene que enviar una notificación de sucesión a sus miembros y decir, mire, a partir de ahora yo soy el responsable de aplicar este tratado en Cataluña. Porque la independencia no es nada más que la sustitución de un Estado por otro en las relaciones internacionales de un territorio, no es nada más. Y finalmente, y aquí ya respondo a la pregunta, están los tratados constitutivos de organizaciones internacionales. Entonces, aquí no hay una regulación específica. La Convención de Viena de 1978 establece que si la independencia no es contraria a las finalidades y objetivos de la organización, no hay motivo para excluir a ese Estado y, por lo tanto, puede ser miembro.
Lo que sucede es que desde el año 78 hasta la actualidad el mundo ha cambiado mucho. En el año 78 las únicas organizaciones internacionales que había eran las organizaciones de cooperación intergubernamental, como por ejemplo las Naciones Unidas, el Mercosur, este tipo de organizaciones. La Unión Europea no es una organización de cooperación intergubernamental, es más, no es una organización internacional. La Unión Europea es una confederación de estados en formación. Por lo tanto, no me pueden aplicar una regulación del año 78 que no incluía la Unión Europea porque no existía. Pero además, la Convención de Viena del 78 no fue aprobada por ningún país miembro de la Unión Europea, excepto Chipre, Ucrania. Entonces, Alemania, Francia, no pueden aplicarte una convención que ellos no firmaron. Lo que sucede es que España se acogió a su derecho de veto para decir, bueno, si ustedes se independizan, España va a vetar la adhesión de Cataluña a la Unión Europea. El problema para España, y eso era una amenaza para nosotros considerable, porque queremos estar dentro de la Unión Europea. El problema es que el Tratado de Lisboa, firmado recientemente en 2004, si no recuerdo mal, establece un nuevo mecanismo de adhesión. Hasta entonces, los países que entraban en la Unión Europea tenían que negociar en una negociación multilateral, es decir, con todos los países miembros. Y si uno de ellos se oponía, ese Estado no podía entrar en la Unión Europea. Es el derecho de veto. El Tratado de la Unión Europea lo que hace, el Tratado de Lisboa, lo que hace es establecer un mecanismo en el que recoge algo tan sencillo como decir que la Unión Europea tiene personalidad jurídica propia y, por lo tanto, tiene voluntad propia y posiblemente distinta de la de los Estados miembros. Y la Unión Europea puede negociar admisiones de forma bilateral entre el nuevo Estado y la Unión Europea con independencia de la voluntad de los Estados miembros. Y ese mecanismo se pone por vez primera en funcionamiento este año, precisamente con Kosovo, con un país cuya independencia no ha sido reconocida por el Estado español. Por lo tanto, la Unión Europea ya está diciendo qué es lo que va a hacer con Cataluña. ¿Alguien en el público? Y es la palabra sefarat, que yo lo asocio, siempre lo asocié con la lengua ladina, que la hablaban y todavía quedan muy pocos judíos que lo han traído desde España, de la época de la Inquisición, cuando fueron expulsados. Y bueno, quería saber si tiene algo que ver con Cataluña, esta palabra sefarat. Sefarat era el nombre con el que los judíos españoles llamaban a España. No decían España, no decían Hispania. España es una deconstrucción de la provincia romana Hispania, del nombre, y Sefarat era el nombre con el que ellos conocían España, y ellos se llamaban sefardíes a sí mismos, eran los judíos sefardíes que fueron expulsados. El título Escucha Sefarat lo que pretende es eso, instar a España a que escuche los motivos por los cuales nos queremos independizar, pero por lo menos para evidenciar de que ni tan solo escuchan. ¿Me explico? Y sobre todo, porque el año pasado, cuando salió este libro, se cumplía el centenario del nacimiento de un poeta, Salvador Espriu, que decía: «Escolta, Sefarat, els homes no poden ser si no son lliures. Escucha, Sefarat, los hombres no pueden ser si no son libres». Hay ladinos que venían de Cataluña también. Si usted hace un viaje por Barcelona, verá que había un barrio de judíos. Verá, por ejemplo, que hay muchas ciudades medievales como Besalú, Ullastret, muchas de ellas que eran ciudades Pals, por ejemplo, que eran ciudades judías, donde vivían comunidades judías. O Gerona mismo, existía la judería. Tenían una presencia importante en Cataluña como la tenían en otras partes del territorio español. De hecho, los musulmanes que fueron expulsados del Reino de Valencia eran 2/5 partes de la población de Valencia. Es decir, no estamos hablando de minorías étnicas, estamos hablando de casi la mitad de la población de España.
Yo quiero contarle a usted cómo somos los catalanes de Tucumán y los catalanes de Argentina, porque no quiero que se vaya sin saber qué es lo que nosotros sentimos. Y lo que siento yo y mi familia es exactamente el mismo sentimiento que tienen todos los que descendemos de esa bendita tierra que es Cataluña. Cuando yo era niño, al igual que usted seguramente, separados por un gran océano a causa de Franco, a mí me contaban el pulgarcito, que a mí me lo contaban en catalán, como el patufet. Y a mis ancestros le hablaban de Pere Miliaret, o sea, más antiguo, es como hablar de Dufi y Tribilín, digamos. Cantaban Los Segadores, cantaban todas las canciones y nos hablaban en catalán. En mi casa hablaban primero el catalán y después el castellano. Sin embargo, mis abuelos que habían venido de la guerra nunca pudieron retornar a España, a Cataluña, porque Franco no los dejaba. Lo pudieron hacer algunos después del año 75. Entonces ellos siempre nos transmitían a nosotros un amor desmesurado por Cataluña, a tal punto que yo siempre le decía a mi abuela, a la meva avia, decía, abuela, los toros ven a color en España. Y ella me decía, es que en Cataluña, es que tú tienes que ver lo que era eso. Entonces nosotros tenemos un sentimiento de angustia, de angunia, como decía ella, por querer retornar a esa especie de paraíso perdido, de tal forma que todos los catalanes que estuvieron en la Argentina y que hoy descansan en los cementerios argentinos, lo que querían eran volver a su patria, volver a su tierra, y tenían un sentimiento de transitoriedad, a tal punto bien ganada la fama de amarrete que tienen los catalanes, pero la verdad es que lo que ellos querían era no comprar esto porque Franco iba a caer. ¿Y por qué iba a caer? Me contaba mi abuela que después de la guerra, como Franco estaba aliado con Hitler, seguramente la Unión Soviética y los norteamericanos y todos los aliados lo iban a hacer caer a Franco. Esto no pasó con la cumbre de Yalta, después en la crisis del 60, después en la crisis del 70, hasta que usted lo dijo bien, Franco murió en el año 75 en la cama. De tal manera que le quiero contar que nosotros tenemos exactamente las mismas vivencias suyas. Pero le quiero decir algo. ¿Sabe qué me hizo prometer mi abuela? Que nunca que vaya a España, vaya al Valle de los Caídos, porque eso había sido hecho con la sangre de los republicanos, es decir, de aquellos que defendían la democracia, aquellos que eran mal llamados los rojos. Mi abuela terminó en un campo de concentración en Cataluña Norte, es decir, lo que hoy es Francia, en Perpiñán. Entonces, yo para cerrar esto le quiero preguntar a usted, ¿de qué forma nosotros podemos ayudar a lograr este objetivo que nos interesa a todos y es por el que hemos concurrido? No sin antes decir que acá hay muchas familias catalanas. Yo soy abogado y hay muchos juristas que han sido muy importantes, como Niceto Alcalá Zamora y Castillo, que ha venido justamente también expulsado de España. Y acá en este recinto hay gente como la familia Valls, que también son catalanes y de una gran ascendencia jurídica, o la familia Guane, que he visto por ahí algunas de las hijas. La pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo podemos ayudar? Y sobre todo los que somos catalanes, pero fíjense que tenemos pasaporte europeo, pero de los italianos. ¿Por qué? Porque a mi abuela nunca iba a ser un súbdito del rey de España. Así que siempre lo voto acá al amigo italiano, pero la verdad es que, con la disculpa de él, yo soy catalán de pie a cabeza y tengo el ceño catalán, es decir, siempre la prudencia, pero con una mica, un poquito, de arrojo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por venir y muchas gracias a Leandro Toll, al señor Saltor, a todos y especialmente al interventor de la Caja Popular. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Antes de responderle, tengo que decirle que antes de mi visita a Argentina ignoraba la realidad. Ignoraba que hubiese tantísimos catalanes que se hubiesen visto obligados a abandonar su tierra por culpa de cuestiones políticas, por culpa de un régimen totalitario que duró 40 años
o incluso por cuestiones económicas, las que sean. Yo ignoraba que hubiese tantísimos catalanes, bueno, en La Plata, en Capitán Sarmiento, en Rosario, aquí en Tucumán, lo ignoraba. Y estoy enviando cada noche mensajes a Barcelona y les estoy diciendo, es que no tenéis ni idea de la cantidad de catalanes que hay aquí, si los hay más aquí que en Cataluña, ¿no? Es decir, es que ahora entiendo por qué Lérida tiene comarcas con 15.000 habitantes solamente. Claro, si es que están todos aquí. Es que están todos aquí. Entonces, ¿cómo se puede ayudar? Pues básicamente haciendo pedagogía de lo que son, sin entrar en excesivas polémicas, porque no se trata de insultar a nadie ni de criticar a nadie, simplemente reivindicar lo que uno es con total naturalidad y hacer pedagogía tanto en la comunidad catalana como entre otras comunidades españolas e internacionales. Y la mejor forma de hacer pedagogía aquí desde Tucumán es aprovechar la existencia de este casal, colaborar con ellos, que estoy seguro que harán muchísimas actividades y podremos establecer sinergias entre la sociedad civil catalana después de décadas de desconocimiento, de no tener contacto entre nosotros apenas. Y eso es importante. Y es importante porque los casales catalanes que existen y los que se están abriendo, es posible que terminen siendo los gérmenes de los próximos consulados del Estado catalán. Consulados honoríficos de entrada. Piensen que ahora estamos construyendo las instituciones del Estado. Antes de la independencia, alguno dice, ¿y por qué tardan tanto en independizarse? Bueno, pues porque necesitamos construir las instituciones de un Estado que no tenemos. Como Alberdi, que comenzó a diseñar todo un ordenamiento constitucional a partir de cero, es lo que estamos haciendo nosotros. Pues hemos adoptado, ya hemos diseñado el modelo el modelo fiscal catalán, el modelo de la agencia tributaria catalán, en función del modelo escandinavo, y le vamos a dar la vuelta al modelo español. No vamos a utilizar el modelo español, vamos a utilizar otro completamente distinto, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, utilizando, eso sí, los mismos funcionarios, etcétera, los que quieran, etcétera. Lo mismo sucede con el sistema judicial, que vamos a adoptar el modelo alemán. Vamos a intentar, durante un periodo de transición, adoptar el sistema judicial alemán en Cataluña. Y finalmente también estamos pensando en el sistema de relaciones exteriores, y ya desde el año pasado el Gobierno de Cataluña ha impulsado un máster, una formación específica para funcionarios catalanes, para que tengan una formación de diplomático